la espada del Espíritu. Efesios 6, verso 17 dice: tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. No hay duda alguna. El mismo escritor me dice lo que significa la espada del Espíritu. Y me dice claramente que esa espada del Espíritu que yo tengo que tomar como parte de las armas que Dios me ha dado es la palabra de Dios. Quiero decirle algo. Si se da cuenta, esta es la única parte de la armadura de Dios que es un arma de ataque. ¿Sí se dio cuenta? Todas las demás armas que hemos visto anteriormente son armas principalmente de protección, ¿cierto? La coraza, protección. El yelmo, protección. El escudo, protección. El calzado, protección. Entonces todas las demás partes de la armadura son armas de protección. Sin embargo, esta es la única parte de la armadura que nos puede servir también para contraatacar. Por eso es importante que nosotros tomemos la espada del Espíritu de Dios, que es la palabra de Dios. No porque sea la última, es la menos importante. El Espíritu Santo dejó esta última arma al final por una razón. Porque el cristiano no está llamado, escúcheme bien, a estar atacando el reino de las tinieblas a propósito. Porque el reino de las tinieblas, escúchame bien, es un reino que ha sido derrotado. Sin embargo, en muchas ocasiones el reino de las tinieblas quiere retomar cierta posesión en algunos lugares, en algunas áreas, en algunas personas. Y es ahí donde el cristiano, escuche bien esto por favor, tiene que contraatacar y tiene que utilizar esta arma de ataque, que es la espada del Espíritu. Le voy a mostrar más adelante en qué momento necesitamos nosotros atacar para que podamos entender lo que le acabo de decir. Pero es muy importante entonces que usted y yo no dejemos esta arma fuera de nuestro armamento. De nada me sirve todo lo demás si yo no tengo un arma para atacar a aquel que me está atacando. ¿Me explico? Porque si aquel trae una espada y yo no tengo una espada, yo me voy a estar protegiendo con el escudo. Quizá voy a estar corriendo en algún momento con el calzado y la coraza, pero va a llegar el momento en el que si él tiene un arma mortal, una espada, me va a atacar y puede matarme, puede herirme de muerte. Entonces yo necesito tomar un arma de ataque y es precisamente la palabra de Dios. Y yo debo de tomar el arma de la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu, porque la palabra de Dios, número uno, lleva el poder del Espíritu. Por eso se le llama la espada del Espíritu. Y esa palabra de Dios lleva el poder del Espíritu Santo de Dios, que dice la Biblia que levantó a Jesucristo de entre los muertos. Amén. En la Biblia nosotros nos damos cuenta cómo la palabra de Dios mostró el poder del Espíritu Santo de Dios preservando al pueblo de Israel en el desierto. En el Salmo 107, versículo 20, la Biblia muestra cómo Israel estaba errante en el desierto. Los llevó 40 años en el desierto. ¿Se acuerda de eso? Muy bien, los sacó de Egipto. Ellos pudieron haber llegado en 13 días a Canaán, pero les tardó 40 años. ¿Y todo por qué? Por su desobediencia, por su incredulidad, por su duro corazón, por su murmuración, por ser idólatras. Tardaron mucho tiempo en llegar a la tierra prometida.
Entonces fueron errantes por el desierto. Escúcheme bien. Sin embargo, aún en el desierto, la palabra de Dios, el Espíritu de Dios protegió al pueblo de Israel. El Espíritu de Dios los sanó y dice que los libró de su ruina. Oiga lo que dice Salmo 107. Envió su palabra y los que los sanó y los libró de su ruina. Quiero animarte a que tú tomes la palabra de Dios en tu corazón, porque la palabra de Dios te va a sanar. Aleluya. Te va a sanar de las heridas del pasado. Te va a sanar de las heridas de las personas que te han hecho daño. Te va a sanar inclusive físicamente. La palabra de Dios tiene poder para sanar cualquier enfermedad si tú lo crees. Y no solamente te va a sanar físicamente, emocionalmente, sino que también la palabra del Señor tiene poder para librarte de cualquier ruina. Librarte de la muerte, aleluya. Mira, me encanta cómo la Biblia muestra de qué manera el Señor libró a su pueblo de la ruina. Porque aunque fueron desobedientes y tuvieron que pasar 40 años en el desierto, el Señor no los abandonó. Qué bueno es Dios, ¿no? Porque a veces, aunque somos nosotros desobedientes, dice su palabra que Él permanece fiel y no nos abandona. Él sigue con nosotros, amén, y nos libra de nuestra ruina. Y mira cómo les habla Deuteronomio capítulo 8 en el verso 2. Dice: te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Te vas a acordar de esto para saber si habías de guardar o no sus mandamientos. Escuche bien, quiero agregar algo aquí. A veces el Señor nos hace pasar por momentos de prueba. A veces el Señor permite que vengan ciertos desiertos a nuestra vida. Desiertos donde hay soledad. Desiertos donde hay cierta escasez. Desiertos donde quizá nosotros necesitamos sed, como el pueblo de Israel necesitaban necesitaban pan, ¿sí? Desiertos donde el pueblo de Israel necesitó, ¿por qué no decirlo?, sanidad también. El Señor a veces permite que pasemos por desiertos, pero ¿por qué lo permite? Porque dice que Él quiere saber lo que hay en nuestro corazón. ¿Está conmigo? Quiere saber lo que hay en tu corazón. Quiere saber si realmente le amamos en las buenas y en las malas. Quiere saber si realmente Él es nuestro Señor cuando estamos bien o cuando estamos enfermos. Él quiere saber si realmente es nuestro Señor, si tenemos abundancia o no la tenemos. Él quiere saber si vamos a guardar sus mandamientos cuando todo está bien o cuando no todo está bien. Porque el verdadero hijo de Dios va a guardar la palabra en todo tiempo, en todo momento. Y eso fue lo que hizo Dios con el pueblo de Israel. Los pasó por el desierto 40 años para probarles, para saber lo que había en su corazón. Y mira el versículo 3. Dice: te afligió. A veces el Señor permite ciertas aflicciones sobre nuestra vida, porque nos conviene muchas veces, ¿verdad?, que Él nos aflige, que Él nos pase por momentos en los cuales tenemos necesidad o que tenemos quizás cierta hambre. Pero dice que Él te sustenta con maná. Aleluya. Él lo sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido. Esto habla para nosotros que el Señor nos provee de una manera que nunca antes habíamos conocido. Gloria a Dios. Mire, antes de que se fuera Luciano para República Dominicana, estuvimos en casa platicando un poco con él, y él se ha dado cuenta cómo el Señor nos sustenta de una manera que él nunca antes había conocido. ¿Por qué? Porque Él sustentó al pueblo de Israel con maná, una comida que nadie había conocido, ni sus padres la habían conocido. Y yo le decía a Luciano,
Dese cuenta cómo la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza. Porque una persona, escúcheme bien, cuando él fue a comprar la moto que él compró, le estaba regalando unos trajes que usan las personas motociclistas, de esos trajes de piel que usan ellos, y son trajes caros. Los que conocen de estas cosas, no son trajes que te venden en $10, en $20, son trajes caros. Entonces el hombre le dijo: llévate la moto, pero también te regalo todos esos trajes. Y Luciano, que es un hombre que está acostumbrado a ganarse las cosas con el sudor de su frente, a trabajar por las cosas de sol a sol, decía: ¿cómo? No es posible que me los esté regalando. Dile que yo le pago a ese hombre. Y cuando le estaban traduciendo que Luciano decía que se sentía mal porque se los estaba regalando, que él quería pagar por esos trajes, el hombre le dijo: no, dile que con una sonrisa de él me está pagando. Wow. Con una sonrisa tuya, Luciano, tú me pagas todos esos trajes. Y sabe que con una sonrisa el Señor puso provisión en sus manos. Aleluya, gloria a Dios. ¿Y sabe por qué? Porque la primera vez que yo platiqué con él, ¿verdad? Y no estoy hablando mal de él, al contrario, estoy hablando bien de él, de la obra que Dios hizo en él. Me di cuenta que era de esas personas que tenían problemas con aquellos que daban a la iglesia. Porque la mayoría de la gente no quiere dar en la iglesia. La mayoría de la gente no quiere ofrendar. ¿Por qué? Porque dices: ay, nada más están pidiendo dinero. Y no te estamos pidiendo dinero. Dios, en vez de pedirte, te quiere dar. ¿Estás conmigo? Pero primero te pide para probar lo que hay en tu corazón. Y si tú eres capaz de dar, entonces Él, con una sonrisa tuya, le basta para bendecirte. Amén. Una sonrisa tuya puede poner en tus manos grande bendición. ¿Sí? Me di cuenta cuando hablé con él por primera vez que él estaba así muy como diciendo: no, eso como que no funciona el dar. La primera vez. Pero Dios tocó su corazón, le arrancó eso que traía en su cuello y lo dio. Y después me di cuenta que venía aquí al frente también a dar. Sí, yo no me había dado cuenta. Me dijo mi hijo: oye, ¿te diste cuenta que Luciano pasó al frente a dar? Y yo dije: ni cuenta me di. Dice: pues creo que fue de los primeros. Y sabe que él está experimentando que Dios tiene una manera diferente de proveer. Amén. Con un maná que no has conocido, con una provisión que tú no has conocido. Por eso yo quiero invitarte en el nombre del Señor a confiar en su palabra, a tomar esa palabra, esa espada del Espíritu en tus manos, porque con esa espada del Espíritu tú puedes tener la provisión de Dios en tu casa. Aleluya. Comida que no habías conocido, ni tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber, dice, oiga esto, que no solo de pan vivirá el hombre. Ahí está. Para hacerte saber. ¿Cuántos saben ya esto? Que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Gloria al Señor, amén. De la boca, de lo que sale de la boca del Señor vivirá el hombre. Y mira lo que agrega en el versículo 4, después de decirnos que tú y yo necesitamos el pan celestial y no solamente el pan de cada día. ¿Sí? Versículo 4 dice: tu vestido nunca se envejeció sobre ti. Amén. Ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. ¿No es Dios milagroso? ¿No es Dios poderoso? Aleluya. Por eso dice: envió su palabra y los sanó y los libró de la ruina. ¿Por qué? Porque ellos se metieron en la ruina por su desobediencia, pero la palabra de Dios los libró de la ruina, porque por la palabra de Dios ellos no murieron de hambre. Por la palabra de Dios ellos no quedaron postrados en el desierto de sed. Por la palabra de Dios los enemigos en el desierto no los masacraron, porque la palabra de Dios los libró de su ruina. Aleluya.
De tal manera, escúchame bien, que dice que el vestido nunca se envejeció sobre ellos en 40 años. Qué Dios tan poderoso, ¿no, amado hermano? El pie ni siquiera se les hinchó en 40 años caminando en el desierto. Mira, nosotros jugamos un partido de 1 hora. ¿Y cómo andamos? ¿Ah? Todos hinchados, molidos, dolidos. Ya no queremos pararnos al otro día con media hora simplemente. Y el pueblo de Israel 40 años caminando en el desierto y el Señor sustentándolos. Aleluya. Ese es el poder de Dios, iglesia. Alaba su nombre, bendice su nombre. Ese es el Dios que te estoy predicando. Aleluya. Su palabra tiene poder. Nunca se envejeció el vestido sobre ellos. Qué milagro tan grande, ¿no lo crees? El calzado nunca se les acabó, dice otra escritura de la palabra. Y aquí agrega que ni el pie se les hinchó. Por la palabra de Dios que los libró de su ruina. Es la palabra de Dios la que nos va a librar de la ruina. Cuando tú y yo por desobedientes nos metamos en grandes problemas, cuando usted y yo por desobedientes nos metamos en ruina, el Señor con su palabra nos va a levantar, nos va a librar, nos va a sanar. Aleluya. Por eso necesitamos la espada del Espíritu, que es la palabra del Señor, para ser librados de nuestra ruina. Jesús demostró el poder de esta palabra, de la palabra de Dios, porque Él mismo utilizó la palabra cuando estuvo en esta tierra. Él mismo utilizó esta espada del Espíritu cuando estuvo en esta tierra en su ministerio. Mateo 8:16 dice: cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados. Oiga esto. ¿Y con qué? Con la palabra echó fuera ¿qué? A los demonios, y sanó ¿a quién? A todos los enfermos. ¿Con qué lo hizo? Ahora quiero dar un consejo, por favor. Yo he escuchado a personas que dicen algo que es cierto, pero es una verdad a medias. Y me dicen: yo no necesito en mi trabajo predicarle a la gente. Con el simple hecho que vean mi testimonio o cómo me comporto, yo les estoy predicando. Y esa es una verdad a medias. Es cierto. La Biblia dice que mirarán los hombres nuestras buenas obras y glorificarán a Dios que está en el cielo. Pero para que la gente sea realmente salva y sea librada de su ruina, necesitan escuchar la palabra. ¿Está conmigo? ¿Qué estoy diciendo? Por eso le dije que era una verdad a medias. Sí, dales testimonio. Sé honrado. Sé una persona paciente. Sé una persona leal. Sé una persona obediente. Sé una persona pacífica en tu trabajo. Una persona templada. Y dales testimonio de esta manera. No seas mentiroso, ¿verdad? Dales testimonio de esta manera. Pero no dejes y no olvides que también necesitan escuchar la palabra. Porque es la palabra la que hace el trabajo. Es la palabra la que hace la diferencia. Es la palabra la que hace el milagro. Amén. ¿Por qué le digo esto? Porque Jesús utilizó la palabra. Si alguien tenía buen testimonio, era Jesús. Pero él no andaba por ahí simplemente callado, sin hacer mal a nadie, portándose bien, sin decir mentiras, sin decir calumnias, sin ofender a nadie, y no andaba ahí calladito. No, él con la palabra andaba dando testimonio y echaba con la palabra fuera los demonios, y con la palabra sanaba a los enfermos. ¿Por qué? Porque la palabra es la espada del Espíritu de Dios. Amén. Entonces, escúcheme bien. Sí, dé testimonio con sus acciones, pero también predique la palabra.
¿Me estoy explicando? ¿Sí? Así que la próxima vez que usted esté con alguien evangelizándole, no se olvide de hablar la palabra. Porque es la que le va a penetrar profundo. Le va a usted meter la espada en lo más profundo de su ser, en lo más profundo de su espíritu. Y es la palabra la que va a transformar a esa persona y la va a sacar de su ruina. Cuando nosotros estuvimos hablando con Luciano y las personas que Dios nos permite hablar con ellos, siempre los llevamos a la palabra. Porque es la palabra la que tiene el poder. No es mi experiencia, no son mis historias, no es mi palabra, no soy yo, es el Espíritu Santo de Dios obrando a través de la palabra. Me decía Luciano, es que usted habla de una manera, es que usted le dije, no soy yo, es el Señor. Es la palabra de Dios la que hace la obra. Siempre tenemos que reconocer eso, que la honra y la gloria es del Señor. Por eso hable la palabra, amén. Si queremos que nuestros seres queridos se conviertan, si queremos que nuestros compañeros de trabajo se conviertan, háblale la palabra, porque la palabra es la espada del Espíritu de Dios. Gloria al Señor. Jesús también con la palabra enfrentó las tentaciones del diablo. Así lo enseña la Biblia. Él con la palabra enfrentó las tentaciones del diablo. Note por favor lo importante de tener a nuestra mano la palabra del Espíritu. Me va a ayudar para echar fuera demonios y me va a ayudar para sanar a los demás, sacarlos de su ruina, pero también me va a ayudar para enfrentar las tentaciones del diablo con la palabra. En Mateo capítulo 4, versículo 1 en adelante, encontramos esta historia muy conocida, donde nosotros podemos ver cómo Jesucristo fue tentado por el diablo. Y dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Algo interesante, ¿verdad? Lo volvemos a ver otra vez. Jesús va al desierto, a un tiempo de prueba, a una universidad que no queremos pasar. Sin embargo, él mismo pasó por ahí para ver lo que había en su corazón. Por eso dice, para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Oiga el versículo 3. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, ¿cómo respondió? Dígalo una vez más, ¿cómo respondió? Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Se acuerda que lo acabamos de leer? En Deuteronomio capítulo 8, donde hablamos de que Dios los libró de la ruina, ¿sí? De cómo los sustentó en el desierto y les enseñó que no solo de pan vive el hombre, sino de que toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Quién sabía eso? Jesús. Cuando el diablo viene y sabe que Jesús tiene hambre y lo tienta, el Señor Jesucristo toma la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y le dice, escrito está. Entonces imagínense la palabra aquí, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Seguimos hablando, versículo 5. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad, le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, oiga esto, quiero hacer una pausa aquí. Está en el desierto, pero ahora se lo trae a la santa ciudad, a Jerusalén. Qué contraste, ¿eh? De un lugar donde estás totalmente solo, ahora se lo trae a la santa ciudad y lo pone sobre el pináculo del templo, un lugar alto del cual habló el pastor Lalo el domingo pasado. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo. Y oiga esto, ahora ¿quién usa la palabra?
¿Quién la usa? Satanás. Porque escrito está. Ah, qué diablo tan diablo. Se la sabe de todas. Ahora escúchame bien. Aquí hay un peligro. Porque si tú no te sabes la palabra, el diablo se la sabe mejor que tú. ¿Sí? Y si tú no te la sabes, él te la va a cambiar. Te la va a tergiversar, como dicen algunos. Te la va a trastornar. Le va a cambiar el sentido para que tú y yo entonces pensemos que estamos obedeciendo la palabra. Por eso es importante estudiar la palabra, escudriñar la palabra. Por eso es importante que usted no deje de venir los días jueves, porque los jueves escudriñamos la palabra y aprendemos de la palabra. Aquí el diablo está utilizando también la palabra. Es increíble esto. Porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Versículo 7. Mire por favor cómo Jesús lo vuelve a enfrentar. Jesús le dijo, dígalo, escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. ¿Y en dónde está escrito no tentarás al Señor tu Dios? Jesús está hablando de Deuteronomio capítulo 6. En Deuteronomio capítulo 6 versículo 16 nosotros encontramos precisamente esa escritura, y Jesús la conocía, por eso le citó la palabra. Entonces dése cuenta que cada vez que viene el enemigo con una tentación, Jesús saca la espada y lo enfrenta. ¿Me estoy explicando? Porque le dice escrito está. Vayamos a la última tentación. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré. Mire esta tentación tan grande, ¿sí? Pudiésemos hablar de las tentaciones una por una, pero no es nuestro tema. Ya lo hemos hecho en algunas otras ocasiones, qué tipo de tentación era cada una de ellas. Pero esta es una tentación muy fuerte, porque le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré, si postrado ¿qué? Oiga, ¿a qué hombre no le interesa la riqueza material? Que levante la mano el hombre que diga, yo por eso no trabajo, porque a mí no me interesa lo material. Si nos dicen trabaja hasta el sábado en la noche, medianoche, y te vas a ganar otros $1000, te los avientas, no hay problema. Porque nos gusta lo material, nos gustan los reinos del mundo. Por eso yo les decía a los que estuvieron el día de los campamentos, hombres, todos aquellos que sacrificaron el día de trabajo por estar honrando al Señor y aprendiendo de la palabra, Dios les va a pagar de una manera abundante. Y no económicamente hablando simplemente, les va a dar bendiciones mayores. ¿Y sabe qué? Vimos la primera bendición. Documentos esperados de 4 años llegaron precisamente el día del campamento para poder comprobar que Dios es fiel a sus promesas. Dios sabe pagar, aleluya. Dios sabe pagar si le crees a su palabra. Pero el diablo tienta a Jesús y le dice, te voy a dar todo esto si tú me adoras. El diablo no se le hace difícil darte mucho si tú le adoras. Al diablo no se le hace difícil darte un gran trabajo para sacarte fuera de un gran congreso, de un gran campamento, con tal de que tú pierdas lo mejor. Al diablo no se le hace difícil darte un buen contrato esos días para que tú no llegues. No se le hace difícil. Él quiere robarte lo mejor, que es tu alma. Y si te la roba por $2,000, $3,000, $5,000, le saliste barato. ¿Me estoy explicando? A Jesús le ofreció todos los reinos del mundo y Jesús no se vendió. Te digo algo, hombre, no te vendas. No vendas tu alma por tan poco. No la vendas por tan poco. Por eso Jesús dijo no. ¿Sí? Jesús dijo esto. Verso 10. Jesús le dijo, vete, Satanás,
y mira otra vez la espada. Porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y hablamos de Deuteronomio capítulo 6, ahora en el versículo 13. Jesús les está citando esta palabra. Entonces, por favor, mire lo que sucede cuando tú sabes enfrentar al diablo con la palabra. Verso 11. El diablo entonces, ¿qué hace? Le dejó. Y he aquí vinieron ángeles y le servían. Tienes que tomar la espada del Espíritu en tus manos si quieres que el diablo te deje. Si no tomas la espada del Espíritu en tus manos, el diablo no te va a respetar. Necesitas tener un arma de contraataque. ¿Sí? Te voy a poner un ejemplo. ¿Sí? Si tú vas a pelear con una persona y esa persona tiene en sus manos una espada y tú no tienes nada, ¿te animas a pelear con esa persona? A menos de que seas entrenado en fuerzas especiales, en defensa propia, entonces quizá tú te arriesgas. Pero si no tienes nada en las manos, tú no te arriesgas a pelear con una persona que tiene en sus manos una espada. ¿O sí? ¿Quién se arriesga? ¿Nadie? Llevamos de perder, ¿no? Al menos me va a cortar en algún momento, ¿verdad? Entonces lo mismo, para que el diablo nos deje, necesitamos tener la espada del Espíritu en nuestras manos, saberla usar para poder enfrentar cualquier ataque que Él nos traiga. Pero cada ataque del diablo, Jesús, escrito está. Ataque, escrito está. Ataque, escrito está. Vamos a hacer un ejemplo aquí. ¿Tú podrías dar una palabra de Dios a cada ataque del enemigo en tu vida? ¿Cuántos podrían? A ver, por ejemplo, eres un hombre. El enemigo te ataca con una mujer extraña que pasa cerca de ti y esa mujer extraña te dice, como le dijo a José: acuéstate conmigo. ¿No le dijo así la mujer a José? ¿Sí? ¿Y tú qué dices? ¿Ah? Eso. Escrito está, no desearás la mujer de tu prójimo, no adulterarás, ¿verdad? Te viene una tentación y de repente estás ahí en tu trabajo y ves por ahí algo y dices, pues llévatelo, nadie te está viendo, róbatelo. ¿Qué le dices? Escrito está, diablo, ¿no qué? No robarás. Y tú lo enfrentas con la palabra. De repente por ahí estás con los compañeros de trabajo. Alguien me decía que un compañero de trabajo le decía: échate unas, vamos, no está tu pastor, ¿cuál es el problema? O te regaña tu pastor. Te regaña, échate una no es ninguna. ¿Cómo dice? Una es ninguna, dos es media, tres es una. Wow. Y como una es ninguna, volvemos a empezar. Dice mi hermano Hugo, no sé dónde lo aprendió, pero oremos. Muy bonito ejemplo, ¿verdad? Es cierto. A ver, ¿qué le decimos al diablo cuando viene y nos tienta a los que eran borrachitos o alcohólicos en su vida pasada? Porque aquí hay gente que eran alcohólicos o borrachitos en su vida pasada. A mí no me tienta con una cerveza o con alcohol, porque yo, gracias a Dios, nunca fui un teporochito. Pero hay gente que sí fue. Hay gente que sí lo fue. Entonces, ¿qué haces cuando te tenta cuando te trae una tentación así de que vamos, aviéntate unas cuantas? No está el pastor. ¿Qué haces? Escrito está, ¿qué? Exactamente, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes ser llenos, ¿qué? Del Espíritu Santo. Y escrito está que los borrachos. Y le vas a decir al diablo: ay, güey, sí, este sí se la sabe. Los borrachos no heredarán el reino de los cielos, ¿sí?
Si te prueba si viene el diablo y te trae ataques de ansiedad, de depresión, de que no lo vas a lograr, de que no te va a alcanzar, de que no vas a llegar a fin de mes, porque te vas a endeudar, que no sabes qué hacer, ¿qué le dices tú? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, escrito está. ¿Qué más le digo? El Señor es mi pastor y nada me faltará. Si tengo ansiedad, ¿qué más le digo? Mi Dios pues suplirá todo lo que me falte conforme a sus riquezas en gloria. Diablo, no dependo del hombre, dependo de mi Dios. Aleluya. Escrito está que no hay justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Está escrito, como está escrito, yo sé que no voy a pasar hambre. Amén. Y enfréntalo con la palabra. Amén. Si te trae enfermedad y te dice te vas a enfermar, ya te dio el COVID, te vas a ir a ver a tus abuelitos y etcétera, a saludar a la calaca, ¿qué le dices? Amén. Escrito está que por su llaga yo he sido sanado. Amén. Y escrito está que aunque este cuerpo se deshiciere, yo tengo mi morada celestial en el reino de los cielos. Aleluya. Amén. Entonces, amado hermano, siempre atácalo con la palabra de Dios. Un último ejemplo: si viene por ahí Satanás y te trae calumnia contra un líder, contra otro hombre, contra otro siervo de Dios o contra un hermano, ¿qué le dices? ¿No darás falso testimonio? Sí, sí. Y la Biblia dice también que en boca de 2 o 3 testigos que conste toda palabra, y que contra un anciano no aceptarás ninguna acusación a menos de 2 o 3 testigos. Y se lo dices al diablo para que no te engañe. Pero es importante entonces conocer la palabra como Jesús la conocía. Amén. Muy bien. Entonces la palabra de Dios nos ayudará a destruir fortalezas del enemigo. Por eso es importante tomarla en nuestras manos. Es un arma de ataque. Marcos 16:16. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Y te decía al principio, lo que te quiero ahora explicar, que la parte de la espada se deja al final, porque en realidad Dios no está llamando al cristiano a andar de cazafantasmas, andar de cazademonios, andar ahí buscando espíritus chocarreros por todos lados. No. ¿Sí? No, porque a veces sucede eso. Hay personas que andan buscando espíritus para sacarlo. No. Si tú te encuentras con un espíritu, con alguien endemoniado, entonces tú vas a tomar la espada del espíritu y lo vas a atacar y lo vas a echar fuera de esa vida. Pero es con la palabra. Entonces, escúchame bien. Nosotros resistimos al diablo y también nosotros liberamos a la gente del diablo. No sé si me estoy explicando. Tú eres cristiano, resistes al diablo con la palabra, pero cuando el cristiano ha poseído a una persona, porque hay personas endemoniadas, entonces tú llegas con la palabra, llegas con el Espíritu de Dios en tu vida, y con esa palabra tú liberas a esa persona y echas fuera el demonio. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? Por eso Jesús dijo: estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre van a echar fuera. ¿Con qué? Como lo hacía Jesús, con la palabra. Con la palabra. Ojo, si en tu vida no hay palabra, entonces ni se te ocurra echar fuera un demonio. ¿Ok? Y no estoy hablando de que seas un experto en teología. Estoy hablando de que tú creas en la palabra y la palabra esté en ti. Amén. Hablarán nuevas lenguas. Entonces resistimos
y liberamos a las personas del poder del enemigo con la espada del Espíritu. Versículo 17. Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, dice, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y todo esto es posible a través de la palabra de Dios. Segunda de Corintios capítulo 10 versículo 4 dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, las armas de nuestra guerra no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de ¿qué? De fortalezas. Entonces escúcheme bien. Aquí termino con algo muy importante. La espada del Espíritu de Dios, que es la palabra de Dios, no solamente me va a ayudar para destruir fortalezas del diablo, para echar fuera demonios, me va a servir también para poder destruir fortalezas personales. Fortalezas personales. ¿A qué me refiero? Me refiero a lo que dice Hebreos capítulo 4 verso 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Está hablando de la espada. Y es más cortante que toda espada de dos filos. Oiga esto. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, discierne los pensamientos. Si quieres saber cuál pensamiento es de Dios, qué pensamiento es tuyo, qué pensamiento es del diablo, sumérgete en la palabra. Te va a ayudar a discernir los pensamientos y las intenciones de tu corazón. Esas luchas personales que a veces tenemos, esas fortalezas personales que a veces nadie conoce más que Dios, la palabra se va a encargar de removerlas cuando nosotros dejemos que la palabra penetre en lo más profundo de nuestro ser. Por eso dice 2 de Timoteo 3 verso 16 que toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de ¿qué? A fin de que el hombre de Dios sea ¿qué? Sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Si hay alguien que nos conoce, ese es Dios. Él sabe quiénes somos. Él sabe las luchas personales que tú y yo tenemos. Deja que la palabra del Señor te corrija. Deja que la palabra del Señor te redarguya. Deja que la palabra del Señor te instruya en justicia y te haga ver lo que está bien y lo que está mal. Porque a veces nosotros pensamos que estamos bien, ¿sí? Pero la Biblia dice que la palabra es como un espejo. Tú piensas que estás bien, vas al espejo, sonríes y resulta de ser que traes un frijol negro en medio de tus dientes. ¿Cierto? O sea, ay caray, pensé que me veía bien, pero el espejo me hizo ver lo que yo no podía ver. A veces con mi esposa, ¿verdad? De repente estoy ahí y ella es mi mejor amiga y también mi mayor, ¿cómo puedo decir? No quiero decir enemiga. Crítica, exactamente. Es mi mayor crítica. Ella siempre está tratando de corregirme, de ayudarme. Y ella me dice, lo digo por tu bien. Y sabes que a veces honestamente, no le digan, pero a veces me cae gorda. Pero pasa el tiempo y cuando estoy en oración me acuerdo de las palabras de mi esposa. Y como estoy ahí en oración en la palabra del Señor, vienen sus palabras y dice, ya estás en el espejo, te das cuenta que tiene razón. Digo, Señor, ayúdame.
Por eso el salmista decía: Señor, aún los pecados que me son ocultos, líbrame de ellos. En otras palabras, los que me cuesta reconocer. De eso se trata. De las cosas que me cuesta a mí reconocer y que viene mi esposa y me las dice, que de momento me hacen enojar y ¡ay, esta mujer! ¿Acaso no tiene una palabra de aliento para mí? Puras críticas. Pero no, me doy cuenta que lo está haciendo para mi bien y la palabra me enfrenta con mi realidad. Amén. O puede pasar al revés. Puede ser el hombre el que enfrente a la mujer con su realidad. ¿Cierto? ¿A cuántas les gusta mujeres? Oremos. Mejor vámonos a tomar café, ¿verdad? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Por último, para terminar, la palabra de Dios la necesitamos porque no solamente es el Espíritu Santo de Dios, el poder del Espíritu Santo de Dios que me ayuda a destruir fortalezas del diablo y fortalezas espirituales, sino porque la palabra de Dios es espíritu y es vida. Juan 6:63. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son ¿qué? Son espíritu y son vida. Por eso el apóstol Pablo a los colosenses les decía esto: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Si la palabra es espíritu y es vida, y yo quiero vida en mí, necesito que la palabra more en abundancia en mi corazón. ¿Por qué a veces nos sentimos que no podemos seguir adelante? Porque falta palabra en nuestro corazón. ¿Sí? Porque a veces nos sentimos muy desanimados porque a veces falta palabra en nuestro corazón. La palabra es espíritu, es vida. Amén. Así que creamos a la palabra, porque la incredulidad puede hacer que la palabra se vuelva ineficaz. Y en Juan capítulo 6 versículo 64, después de que Jesús les dijo que sus palabras son espíritu y son vida, el versículo 64, Jesús les dice esto: pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían, y dice que también sabía quién le había de entregar. Ahora le digo algo: Jesús sabe en este momento quién sigue sin creer a lo que se está enseñando. Yo te animo en el nombre del Señor que ya no dejes de creer. Entre más te tardes en creer estas palabras, menos vida habrá en tu ser, menos provisión, menos poder de Dios en tu vida. Ya no te tardes en creer al Señor, porque la palabra se vuelve ineficaz. Dice amén. Pongámonos de pie, por favor. Señor, gracias por tu palabra. Ayúdame a entender y a reconocer que necesito llenarme de tu palabra, para que tu palabra more en abundancia en mi vida, para que cada vez que venga el enemigo para tentarme, para provocarme, que traiga un evento que quiera provocar un pensamiento en mi vida, ayúdame a recordar lo que dice tu palabra.
Ayúdame a recordar que escrito está. Y entonces tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y atacar al diablo. Atacarlo y echarlo fuera de mi mente. Atacarlo y echarlo fuera de mis pensamientos. Atacarlo cuando haya poseído la vida de algún ser querido, de alguna persona, y liberar a esa persona, así como Jesús echó fuera a los demonios con la palabra. Y si hubiese una persona enferma entre nosotros, que con la palabra sea sana. En el nombre glorioso de Jesús. Sé sano en el nombre glorioso de Jesús. Con la palabra sanadora de nuestro Señor Jesucristo, sé sano tú también. Porque es la palabra la que sana. Es la palabra la que los libró y los sacó de la ruina. ¿Sabes qué? Es la palabra la que te está sacando de la ruina. Si la palabra del Señor no te hubiera alcanzado, el día de hoy tú estuvieras en la ruina. Pero gracias a Dios que con su palabra te libró y te está sacando de la ruina. Algunos estuvieran ya muertos. Algunos ya estuviesen quizá encarcelados en alguna cárcel. Pero gracias a Dios por su palabra que nos alcanzó y nos está librando de la ruina. Gracias por tu palabra, Señor. Trae descanso a cada persona que está aquí. Sánanos con tu palabra. Libértanos con tu palabra, Señor. Y que tu palabra nos ayude a derribar, inclusive, oh Señor, toda fortaleza personal que aún esté en nuestras vidas y que nos cuesta reconocer. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a reconocerlo. En el nombre precioso de Jesús. Gracias. Amén y amén.